Bueno, la presidenta del jurado puede... ¿Ya podemos empezar? ¿Ya tiene el jurado completo? Sí. Ok, ya nosotros también. Okay. Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a la presentación del trabajo especial de grado Actitud de los adolescentes frente a la salud sexual y reproductiva, que tuve el honor de tutoriar y que va a ser presentado por Wally Rafael Hurtado, que está en Ecuador, y Catiusca Cardoso Quintero, que está aquí en la sede de la Universidad Central de Venezuela. Es propicio el momento para que nosotros hagamos un agradecimiento público a SOS Telemedicina y sobre todo al ingeniero Luis Fernández y su asistente Jesús González por las facilidades que nos han prestado para que podamos hacer esta presentación el día de hoy, en el cual sobre todo Wally, que está en otro sitio, tiene la oportunidad de cumplir con este requisito para recibir su título. Entonces vamos a comenzar con la primera parte, que la va a exponer Wally Hurtado. Wally, puedes comenzar. Muchas gracias. Ingeniero, el mando. Se supone que tú lo tienes el mando, usa el ratón. O si no te la pasamos de aquí, pues. Ahí está la primera. Bueno, buenos días tengan todos, señores miembros del jurado y demás visitantes. El día de hoy, como bien dijo la doctora Catiusca Cardoso Quintero, mi persona por acá, hemos venido ante ustedes para exponer nuestro trabajo especial de grado para optar por el título de especialista en obstetricia y ginecología. Nuestra tutora, la doctora Judith Toro Merlo, nuestro trabajo se titula Actitud de los adolescentes frente a la salud sexual y reproductiva. Para empezar, es importante tener en cuenta el concepto de adolescencia que vamos a tratar, la cual es definida por la OMS como el periodo que transcurre desde la aparición de los caracteres sexuales secundarios hasta la madurez sexual, que va desde los 10 años hasta los 19 años de vida, clasificada en temprana y tardía, la temprana entre los 10 y 14 años y la tardía entre los 15 y 19 años. También es definida por la Ley Orgánica de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes, de su artículo número 2 de 2007, que la define como todo individuo o persona mayor de 12 años y menor de 18. Pase por... listo. Otro concepto importante a tener en cuenta es el salud sexual y reproductiva, el cual vamos a tratar, cual es definida como un enfoque integral para analizar y responder las necesidades del hombre y la mujer respecto a la sexualidad y la reproducción. Individualmente se define salud sexual como el desarrollo de la vida y de las relaciones personales, y no solamente el asesoramiento sobre la reproducción y la enfermedad de transmisión sexual. Salud reproductiva queda definida como un estado general de bienestar físico, mental, social, y no solamente ausencia de enfermedad o violencia, y todo lo relacionado con el sistema reproductor, su proceso y sus funciones. Además, incluye la capacidad de disfrutar una vida sexual plena y el riesgo de procrear, y tener la facultad, la libertad de decidir si hacerlo o no, o sea, si procrear. A nivel global, una gran cantidad de adolescentes no son activos sexualmente antes de los 20 años de edad. El 60% aproximadamente de estos no utilizan ningún método anticonceptivo o ninguna protección contra el embarazo o enfermedad de transmisión sexual. Cada año dan a luz alrededor de 16 millones de adolescentes, de las cuales el 90% se dan en países en desarrollo,
en países en desarrollo, del 38% de este 90% se dan entre Latinoamérica y el Caribe. No quiere tratar que una de cada tres defunciones de niños son hijos de madres adolescentes, infantiles son hijos de madres adolescentes. En nuestra América Latina, la población comprendida entre 10 y 20 años representa el 30% de la población, y la de entre 11 y 19 el 20%. En Venezuela, en el Censo Nacional de 2011, la población de adolescentes tanto masculino como femenino era de 5.720.154, tanto masculino como femenino, lo que representaba el 19,76% de la población total. Y de las adolescentes entre 15 y 19 años representaban el 15% de las mujeres en edad fértil. Según la encuesta de población y familia del año 2000 en Venezuela, estos encontraron que la fecundidad temprana en Venezuela era elevada, era alta, una de las más altas de Latinoamérica, y que era mayor, un 51% mayor en zonas menos urbanizadas y lugares que la zona metropolitana de Caracas. El inicio de las relaciones sexuales. El 50% de los adolescentes en Venezuela ya son sexualmente activos antes de los 20 años. Y el 10% antes de los 15 años. El uso de los métodos anticonceptivos. Los adolescentes no suelen utilizar métodos anticonceptivos en sus primeras relaciones sexuales, a pesar de que 9 de cada 10 los conocen, pero solamente uno lo utiliza. Solamente un adolescente de cada 5 sabe cuál es el periodo fértil, y ya en la encuesta el 6,4% de las adolescentes habían tenido un. Los principales riesgos que afectan a la población de adolescentes en cuanto a la salud sexual y reproductiva se resumen en 3 puntos. 1. El inicio no elegido voluntario de su vida sexual. La exposición al embarazo no planeado y en condiciones de riesgo. La exposición a enfermedades de transmisión sexual, entre ellas la más dramática, el VIH-Sida. También existen varios factores por los cuales los adolescentes no pueden ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Dentro de ello está la falta de información que tiene sobre cuáles son sus derechos. Brasil menciona algunos de esos derechos. Está derecho a ejercer una sexualidad libre de la reproducción, derecho a la seguridad sexual, y reproductiva sin violencia y libre de relaciones sexuales, derecho a la educación, derecho a la simple opción, a la libre opción sobre la maternidad, derecho a no ser discriminado por haber quedado embarazada, por tener un hijo, por su estado civil o por su orientación sexual, derecho a la atención social, derecho a no ser marginado por haber contraído una enfermedad de transmisión sexual, y derecho a la educación sexual clara, precisa, oportuna, sin prejuicio, orientada al ejercicio pleno de su sexualidad. El siguiente factor es la falta de control que tienen sobre su vida y su cuerpo, y la elevada tasa de violencia y de abuso sexual que hay hoy en día en nuestra sociedad. Ante la problemática antes planteada, nosotros hacemos el siguiente planteamiento. ¿Cuál es la actitud de los adolescentes frente a la salud sexual y reproductiva en las instituciones públicas y privadas en el sector Los Magallanes de Catia, en la parroquia Sucre, municipio del estado de Caracas, durante el periodo comprendido entre marzo y octubre de 2000? Nosotros partimos por el objetivo general analizar la actitud frente a la salud sexual y reproductiva que tienen los adolescentes escolarizados en
instituciones públicas y privadas en el sector de Magallanes de Cata. Y como objetivos específicos nos planteamos describir las características demográficas y epidemiológicas, evaluar el nivel de conocimiento y las actitudes relacionadas con la salud sexual y reproductiva de los estudiantes escolarizados. Clasificar a los adolescentes según las actitudes hacia la educación sexual y las relaciones sexuales. Identificar a los adolescentes según sus actitudes hacia el uso del método anticonceptivo, la masturbación y la maternidad-paternidad. El procedimiento. Para la recolección de información, elaboramos un documento para encuestar a los adolescentes entre 12 y 19 años que cursaban entre primer y quinto año de educación secundaria en instituciones públicas del sector Los Magallanes de Cata, cuya encuesta constaba de 3 partes. La primera parte, donde se recolectaban los datos personales. ¿Cuál es el dato personal? Solamente se le preguntó la edad, el sexo y el grado de educación. La segunda parte constaba para datos socioeconómicos, donde utilizamos la encuesta de Grafal para de estratificación social, modificada por Mente Castellano, donde se hacían preguntas como condiciones de la vivienda, grado de instrucción de la madre, fuente de ingresos, entre otras. Y en la tercera parte constaba de 26 preguntas sobre salud sexual y reproductiva. Sobre salud sexual y reproductiva de selección múltiple o dicotónica, sí o no. El aspecto ético. En el cumplimiento de las normas éticas, estudio en los humanos, respecto a sus dignidades y sus derechos individuales, nosotros nos reunimos con los adolescentes, le explicamos el objetivo del trabajo, de la encuesta. Le explicamos que era de manera voluntaria y que ellos eran los únicos quienes decidían participar o no de la encuesta. Pero previo a esto, nosotros elaboramos una carta la cual fue dirigida a los directores de las 4 instituciones a participar, los cuales se reunieron con los padres obteniendo el asentimiento de los padres para que los jóvenes participaran en la encuesta. Fueron estos, los directores, quienes firmaron el consentimiento informado por cada institución. Por lo que se realizó un estudio de campo de tipo descriptivo y corte transversal con una población formada por todos los adolescentes de las 4 instituciones, una media, 2 públicas y 2 privadas. Con una muestra de 684 alumnos, un muestreo intencional no probabilístico, obteniendo los siguientes resultados. Una flechita. Ok, buenos días. Bueno, continuando con los resultados, como ya se hemos mencionado, el muestreo fue de 684 estudiantes con edad promedio de 12 a 19, con edad comprendida entre 12 y 19 años de edad y un promedio de 15 años de edad. Sin calcularlo, la muestra fue equitativa, un 50% estuvo representada por el sexo femenino y un 50% por el sexo masculino, de los cuales el 70% de los alumnos de nuestro estudio estaban en instituciones de educación básica, es decir, de primer a tercer año, y el 30% de los estudiantes en educación media diversificada, 4 y 5 años de edad. 434 estudiantes pertenecían a instituciones públicas representadas por un 63.4% y 250 de los estudiantes encuestados pertenecían a instituciones privadas representadas por un 36.5%. Al aplicar la estratificación social utilizando el método de Grafal por Méndez y Castellanos, se obtuvo que la muestra estuvo representada en mayor proporción por el estrato 3 en un 37.6% referida a lo que es la clase media y un estrato 4 representado por un 28.8% relacionando lo que es la pobreza relativa. Ok. En relación a la actitud de los adolescentes frente a la salud sexual y reproductiva, al preguntarles si tienen información sobre el tema,
las respuestas fueron positivas, representadas desde un 61% a un 74% en estudiantes de instituciones públicas en los diferentes grupos de edad y un 18 a un 37% en los estudiantes de instituciones privadas en los diferentes grupos de edad. Pero a pesar de que los adolescentes afirmaron sí que una información a la salud sexual y reproductiva, ellos caracterizaron su conocimiento como bueno y regular, sin haber diferencias significativas entre sexo y tipo de escuela. De igual manera, ellos afirman que esa información recibida fue más predominante en el liceo y en la casa, o en ambos, de igual manera, sin haber respuestas significativas entre el tipo de institución pública o privada. En relación a la información que tienen los adolescentes sobre los derechos de tener relación sexual libremente, las respuestas fueron afirmativas. Ellos afirmaron que sí tienen derecho a mantener relaciones sexuales libremente, representada por un 35 a un 59% en estudiantes en un SIN de instituciones públicas y un 11 a un 31%, dando como respuesta sí en estudiantes de instituciones privadas. Pero a pesar de que ellos refieren sí tener derecho a mantener relaciones sexuales libremente, ellos conocen los riesgos de una práctica sexual no segura e inadecuada, representada en instituciones públicas un 58% en el sexo femenino y un 46% para el sexo masculino. De igual manera, en las instituciones privadas, un 28.4% en el sexo femenino y un 31% en el sexo masculino. Ellos también afirman que evitan las enfermedades de transmisión sexual en instituciones públicas y privadas, así como evitan el embarazo en adolescentes o el embarazo no deseado. Entonces, como ya se mencionó, los adolescentes, como ya dijo mi compañero, ellos afirmaron que en un 50% ya han iniciado relaciones sexuales antes de los 19 años de edad, viéndose mayor significancia en las instituciones públicas en un 50% y en las instituciones privadas en un 46%. De igual manera, la edad promedio para ambas instituciones de inicio de relaciones sexuales fue de 13.5 años de edad o 13 años y medio. Y ellos afirman que, a pesar de que ya han iniciado las relaciones sexuales, estas no son tan frecuentes, mencionan que menos de 5 relaciones sexuales por semana. Sin embargo, se evidenció que a medida que aumentaba la edad de los adolescentes, era mayor la frecuencia de relaciones sexuales. En cuanto a la motivación de los adolescentes a mantener relaciones sexuales, esta estuvo relacionada o motivada, mejor dicho, más por el placer que por la curiosidad. En las instituciones públicas se representó en el sexo femenino un 19% y para el masculino un 31%, y en instituciones privadas un 7% para el sexo femenino y un 15% para el sexo masculino. Estas relaciones sexuales ellos afirman que fueron a voluntad en un 19% el sexo femenino en instituciones públicas y 70% para el sexo masculino en instituciones privadas, para el sexo masculino en instituciones privadas, públicas y privadas, un 6% sexo femenino y 21% sexo masculino. Ok. Cuando se les realiza la pregunta a los adolescentes si conocen los métodos anticonceptivos, las respuestas fueron afirmativas, dando resultados para el sexo masculino un 59% en instituciones públicas y 37% en instituciones privadas para el sexo masculino, y para el sexo femenino un 66% en escuelas públicas y 31% en escuelas privadas. Sin embargo, a pesar de que ellos conocen los métodos anticonceptivos, lo que mayor predominaron fue el preservativo, el condón en los varones y las pastillas anticonceptivas en las hembras. Hay una pregunta que al momento de realizar el instrumento causó en los adolescentes, llamó la atención, fue esta. Si ellos consideraban asumir la maternidad o paternidad con responsabilidad y si se debería compartir el compromiso. Ellos afirmaron que sí se debe asumir y predominó esta respuesta en las instituciones públicas un 56% en el sexo femenino y un 51% en el sexo masculino. De igual manera, en instituciones privadas un 31% en el sexo femenino y 33% en el sexo masculino. También afirma que se debe evitar el embarazo en los adolescentes o embarazo no planificado y desaprueban el aborto como solución ante esta problemática. Ok, entonces los métodos los adolescentes afirmaron que la información obtenida es adecuada, predominando
En instituciones públicas la respuesta para el sexo femenino es un 63% y para el sexo masculino un 56%, y en instituciones privadas un 30% en el sexo femenino y 36% en el sexo masculino. Los adolescentes manifestaron sentimientos de preocupación sobre su propia salud sexual y reproductiva, afirman también conocer sus derechos en salud sexual y reproductiva y conocen los servicios médicos que prestan información ante el tema. Ok, y los adolescentes, cuando se les hizo la pregunta, en caso de dudas, a quién ellos acuden, a quién consultan, tanto en instituciones públicas como privadas, predominó que ellos prefieren consultar a los padres, siendo el sexo masculino de preferencia preguntar a los padres y el sexo femenino de preferencia preguntar a la madre. Ok, entonces una vez analizados los resultados de nuestra investigación, se debe tener presente que la salud sexual sana es de vital importancia y en el adolescente se ve reflejada a través de las conductas, a través de sus conocimientos y de sus actitudes. Como bien se dijo, el objetivo de nuestra investigación fue analizar la actitud que tienen los adolescentes frente a la salud sexual y reproductiva. En nuestro estudio arrojó que este conocimiento demuestra un perfil deficiente y se ve reflejado en la poca comunicación que existe entre los padres, entre los familiares, o entre las fuentes de información donde ellos adquieren dicha información, y se ve reflejado en un inicio temprano de relaciones sexuales de riesgo. Entonces, los adolescentes afirmaron tener información y ellos clasificaron entre 7 y un 56% de esos conocimientos como buenos y regulares. Pero cuando nuestros resultados se comparan con otras investigaciones, en el caso de Rodríguez, en el 2013, publicado en una revista cubana, se encontró que sus resultados fueron deficientes en menos de un 60% y las respuestas fueron negativas, no fueron acordes a las preguntas planteadas, por lo que él caracterizó sus resultados sobre conocimientos malos. Y en el estudio de Salazar, en el 2007, realizado en Perú, se obtuvo que la educación sexual estuvo representada en 65.5%, pero dichos conocimientos fueron calificados como malos y muy malos. Entonces, al comparar esos resultados con nuestra investigación, se puede decir que nuestros adolescentes venezolanos tienen una relativa información sexual, relativa poca información sexual. Más de la mitad de los adolescentes afirmaron haber tenido relaciones sexuales, y eso coincide con los resultados de Moreno, realizado en Táchira, su estudio, donde él afirmó que el 50% de los adolescentes no han iniciado actividad sexual antes de los 19 años de edad, que la edad de promedio fue de 13.5 años, y las medidas o los motivos fueron el placer y la voluntad. Cuando comparamos estos resultados con un estudio realizado por Regifo en Colombia, se obtuvo que la edad promedio de esas relaciones sexuales fueron un poco más tardía, en 15.1 años, y el motivo fue para los varones la curiosidad y para las hembras el amor. Salazar y en Perú y los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática encontraron que la edad promedio de inicio de la actividad sexual fue un poco más tardía también, de 14.5 años. En relación al conocimiento que tienen los adolescentes sobre los métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, las medidas para evitar un embarazo no deseado, no planificado, estas resultaron favorables. Coincidiendo con los datos aportados en la Fundación de Huesca en Argentina, donde ellos también afirmaron conocer los métodos anticonceptivos, el preservativo en mayor proporción, en un 96%, seguido de los anticonceptivos orales en un 65%. Sin embargo, en este estudio, a pesar de que ellos conocen estos métodos anticonceptivos, no los utilizan en su inicio, en su primera relación sexual. Y bueno, nuestro estudio se obtuvo que más del 45% de los adolescentes toman previsiones para evitar enfermedades de transmisión sexual, embarazo no deseado. Volviendo al estudio de Salazar, donde se reporta que más del 83% de los adolescentes han tenido relaciones sexuales de riesgo, es decir, sin preservativo. Y en el estudio de Campos, se encontró que 1 de cada 3 adolescentes han presentado riesgo a contagiarse, infectarse por VIH o a causar un embarazo no deseado. Dicho esto, seguimos con las conclusiones, donde encontramos que los adolescentes tienen una actitud favorable por estar informados acerca de la salud sexual y reproductiva. Las actitudes de los adolescentes de ambos sexos, tanto en instituciones públicas y privadas,
son positivas estas actitudes mostrando mayor responsabilidad. Los conocimientos sobre los temas de fertilidad, métodos anticonceptivos son insuficientes y esto se ve evidenciado con las estadísticas sanitarias donde muestran un alto número de embarazos en adolescentes, así como alto número de enfermedades de transmisión sexual en predominio del VPH. Y en Venezuela es urgente desarrollar actividades preventivas, educativas e informativas para que el adolescente adquiera o inicie una actividad sexual responsable y segura. Entre las recomendaciones de nuestra investigación, encontramos que se debe prestar mayor atención a la problemática de salud reproductiva en los adolescentes, como ya dijimos, es deficiente, y así, volviendo a traer las comparaciones, si se compara con el estudio de Coronel, a pesar de que se tenga un alto conocimiento de relación sexual en la información, a pesar de que ellos afirman que saben mucho, no van a evitar un inicio precoz de actividad sexual a edad temprana. Se debe mejorar la calidad de la educación sexual en los adolescentes y en los preadolescentes. Eso va incluido desde las instituciones, desde el hogar, dándole temas sobre conocimiento del sistema reproductor tanto femenino como masculino, medidas preventivas para el embarazo, conocimiento de los métodos anticonceptivos. Promover en instituciones educativas actividades sobre salud sexual y reproductiva, pero estas dirigidas más a los educadores, donde los educadores se invitan a foros, exposiciones, a talleres, donde se les den charlas para que ellos puedan afrontar y educar y guiar a sus adolescentes. Proporcionar material educativo a los adolescentes, tales como folletos con información clara y sencilla sobre la salud sexual y reproductiva. Bueno, una vez expuesto el trabajo especial de grado, vamos a darle la palabra a la doctora María Mercedes Pérez, jurado invitado del Hospital JM de Los Ríos. Gracias, buenos días. Ante todo, bueno, felicitarlos por el trabajo. Es muy importante preocuparse de este tipo de estudios, de problemáticas que tenemos, sobre todo en Latinoamérica y en Venezuela en especial, que cada vez más embarazos no deseados en los adolescentes. Base al estudio de ustedes, bueno, se ve que me llama la atención porque, bueno, quería preguntarles unas cositas primero para ver si entiendo. ¿Por qué tuvieron más encuestas en el sector público y menos en el privado? Esa era una de las preguntas. Y se ve que el doble fue en público y no sé si esto pudo haber tenido algún impacto sobre los resultados. Bueno, esto más que todo consistió por el número, por el número de alumnos encuestados, porque en las instituciones públicas hubo 435, o sea, más números, y en el privado hubo 250, o sea, más que todo, por eso fue mayor el porcentaje, porque la población, la muestra, perdón, fue más grande. Claro, pero ¿por qué tuvieron más en un sector que en otro? Porque no hicieron una muestra más equitativa. Eso ya fue a nivel institucional, o sea, los colegios del sector de los Magallanes de Cavia eran una matrícula más reducida, ¿sí? Y entonces los más privados. Bueno, no sé qué conclusión crees que puedes tomar en base a que, porque me imagino que ustedes hicieron los resultados, ustedes lo analizaron en base a independientes, muestras independientes. O sea, el público y los privados son independientes, no va a aplicar eso. Dentro de todo se te puede aplicar. Entonces, ¿qué crees tú? Porque tú dices ahí en tus resultados, bueno, que el sector público tiene mejor información que el sector privado. ¿Qué crees tú que puede que pudiera inferir? Y primero basándose más en la muestra y segundo, más que todo basándose en la muestra, pienso yo, porque cuando se ve separado, o sea que aquí no está en los gráficos, los cuadros que están en el estudio, a pesar de que aquí hubo menor muestra, los porcentajes fueron iguales, o sea, siempre fue positivo. Por ejemplo, cuando se le hace la pregunta, ¿has recibido información sexual? Sí y sí, o sea, no hubo un caso de que se viera más afectado, de que el público, la respuesta fuera sí, y que en el privado hubiese sido sí y hubiese habido respuesta dudosa. Entonces, en los dos grupos hubo información sexual. Lo que yo considero es que se debería aplicar más, no sé, más materia, no sé cómo se diría, más normas, más clases,
como en relación a lo que es el aparato reproductor, en relación a los métodos anticonceptivos, porque ellos sí afirmaron conocer métodos anticonceptivos, pero solamente 2. Cuando uno ve los resultados desglosando los demás, nosotros colocamos los que más predominaron, dispositivo intrauterino, parche, no lo conoce. Entonces, como que abrir más el abanico de opciones y de conocimiento para que ellos sepan que solamente existen esos 2. Bueno, felicitaciones, me parece que el trabajo es muy importante por sobre todo el tema que trata y nos damos cuenta una vez más cuál es la falla que hay a nivel de lo que es enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados en adolescentes. Este estudio muestra como resultado que a pesar de que hay información con respecto al tema, pues realmente no conocemos si es que no hay acceso o es que no sabemos el tipo de acceso que tienen este tipo de población que fue estudiada a obtener información, a obtener, sabemos la situación actual en los últimos años de que es muy difícil el acceso sobre todo a métodos anticonceptivos, pero también es muy importante resaltar la parte educativa, no solo a nivel institucional, como lo realizaron ustedes, sino brindarle también el acceso a instituciones de salud, bien sean públicas o privadas, más que todo a nivel público, que puedan brindar este tipo de información para que ellos puedan tener mayor conocimiento y sepan a qué organismos acceder cuando se presente alguna situación que implique este tema. No. Bueno, la idea de este trabajo, y sobre todo después que tenemos las conclusiones, es como para hacérsela llegar a las autoridades, tanto de salud como de educación. Porque si bien en el currículum de educación está contemplada la educación para la sexualidad desde las primeras etapas de educación, esto no se está cumpliendo. Y evidentemente los resultados los vemos en las cifras de embarazo en los adolescentes y de infecciones de transmisión sexual que hay en nuestros adolescentes y sabemos que pues, Venezuela tiene uno de los principales lugares en América Latina. Entonces, los resultados me gustaría sirvieran para estimular a estas autoridades a retomar lo que es sobre todo la parte educativa, que antes existía una materia de puericultura y uno la veía como muy poquita, pero encima se eliminó la puericultura y lo que está en los currículos no se está cumpliendo. Me gusta la conclusión que ustedes hacen de que el personal educativo, o sea, los maestros, tienen que formarse también en esto. Y desde la Sociedad de Obstetricia hemos estado siempre abiertos en la sección de adolescentes que coordina la doctora María Mercedes, salud sexual y reproductiva, que tengo el honor de coordinar en este momento, abiertos a darles estas conferencias a los maestros para mejorar esta situación. Y por eso el principal aporte que yo le veo al trabajo es en salud pública, para ver cómo nos vamos a manejar con relación a esto. Esta es una comunidad pequeña, María Mercedes, que es la nuestra, donde los colegios privados no es precisamente lo que más predomina. Y siempre uno oye el mito de que es más fácil en los colegios privados, que se llega más a los colegios privados que a los colegios públicos, y aquí los resultados fueron totalmente contrarios. En el colegio público aparentemente hubo mayor información de acuerdo a la respuesta. Pero todo esto entonces nos llama la atención. Ellos no dijimos nunca allí que este trabajo estaba complementado con una charla que ellos daban después de la encuesta, porque era como el gancho para que los colegios nos permitieran entrar y además ellos, los muchachos, tuvieran algún beneficio de haber colaborado en la encuesta con una charla con relación a salud sexual y reproductiva que consideramos que es uno de los plus. Y este trabajo se va a ver complementado con otro que está tutoriando la doctora Elena Chavaleta, que es la motivación para el embarazo en estas niñas, en estas adolescentes. Puesto que muchas veces uno dice, fue un error de los anticonceptivos, no conocían los métodos anticonceptivos y resulta que muchas de ellas se someten a salir embarazadas a esas edades por diversas motivaciones. Entonces se va a hacer complemento de este trabajo, bueno, para que las autoridades sanitarias y de educación puedan tomar algunas medidas en nuestra población. Entonces, bueno, vamos a tomarnos unos minutos de jurado. Ahora
van a liberar, pues. Sí. Ah, ok. Bueno, entonces quédese conectado acá. Sí. Sí, Sí, puede. Pero creo que tenía que sentarse porque la cámara está bajada. aquí. Sí, Asustado. pero no le estoy escuchando a él. Yo sí lo No te escucho, Juani. lo que la pago. ¿Cómo me va a escuchar? Ah, Ahora muy asustada. no, él estaba más asustado que tú. Él estaba cagueando. Estaba cagueando. Yo que cantando la más fumado. Yo la vi una más La voz un poquito bajita, pero está muy suelta, güey, no es que te conocías bien. Los pasos. Está muy suelta. Bueno, Sí, él se llama a caminar. igual estaba, Asustadito. ya a la mitad estaba, ya tú sabes, gesticulando, pero estaba en esto, ¿no? Se oía esos eran nervios que tenía. Ay, qué susto. Bueno, Mira, y mira, sí, bueno, ya así viene para ti. Ya. bueno, que llegué cuando va a ser. Pero en casa que a veces lo que es tan fácil. Yo porque venía a conocer la escuela. Ah, bueno, pero yo cuando pregunté me dijeron que sí sabía. No, parece que pero no sabía informar de por ahí. Pero las cartas yo se las vi en las mías. Si no lo buscas, tienes que No es esta. no, si quieres buscarlas en celular. Ah, interesante. Él las tiene guardadas. Es de ustedes. Pasa que están por separado. Entonces hay que colocarle los números de cédula de ellos. Sí, no me digas cómo se pero. Ya va, pero porque ahí está, la tiene Carolina. Vamos a ver. Andrea. Por ejemplo, eso es amarillo, no sé, me dijo que se lo dejara así, que él solo pongo en Sí. ese verde que está allí. Aquí le Eso fui yo que perdida. Mira, ya está. No, pero creo que los números no siempre casi siempre un tutor. Sí, sí, eso mismo. Cuando está Charlie. Sí, bueno, después de liberar. Espérate, para que estamos yendo, Juan. Señora. Ah, sí, pero Creo que sí. después de liberar hemos decidido aprobar la tesis. Está muy bien. Felicitarles. ¡Felicidades! Bueno, Juan, te abrazamos. Abrazo. Y una duda. Ya, pero aquí resaltado. Bueno, entonces vamos ahora con lo del veredicto. Juan, entonces tú te vas a desayunar allá ahora. Y nosotros vamos a compartir aquí en tu nombre. Ok, doctora, buen provecho. Bueno, para el acto de graduación vas a venir a Venezuela, ¿no? Señora. Para el acto de graduación vas a venir. Deberías. No, doctora, pero ¿cómo? No puedo. Al acto de graduación tampoco, porque falta mucho. Entonces es como en marzo, por eso, en marzo. Señora, El acto de graduación debe ser como en marzo. en marzo. ¿No vas a venir? Ahí veré. Si consigo la plata para ahí voy. Trabaje duro para que venga. Claro, espero estar trabajando. Si estoy trabajando, claro que sí voy. Amén. Primera cosa, ¿quién es el coordinador de programa? Yo. Usted mismo. Tutor. Profesor, bueno, ahorita pongo el profesor o profesora. Bueno, fíjate una cosa. ¿Así mismo? Gracias. Ok, segundo, considera, para este evento, considera que el trabajo examinado, aquí donde estoy borrando, Reúne todo lo que ya es, está examinado, todos los requisitos exigidos. Exigidos. Pregunta el centro reúne. bueno, eso lo, después vuelve a ayudar en eso. Ok.
Exigido. No, no es con lo que está exigido. Así mismo. Sí. Esto lo quito. El jurado, sí. Y lo quitamos. El jurado con la debe tolerar las noches. Por eso lo quitamos. Ok. En febrero del cual se levanta presente hasta los 13 días del mes de diciembre con minutos. Vamos para allá. Del año 2016, conforme a lo dispuesto en el reglamento de estudio del posgrado. Yo como coordinador del jurado, profesor Víctor Romero, Que la cédula no 3796 796 3. Ya 796 Ajá, 316. 316. Así mismo. Sí. María Mercedes Cédula. 6, 401, 301. 35. Alejandro. Ya voy. 24. 14. 627, 627. 824. 824. Por una paga. Hospital JM, General del Oeste y General del Oeste. Sí. Ok. Diciembre conmigo. La Carolina Cardoso ya dio la cédula, título de... Sí, que esto lo voy a copiar y pegar en la otra. Ok. Para esto. Vamos a quitar este espacio de aquí. Esto es una L. Parece. ¿Qué quita? Sí, quítate abajo. Cierra la R. Ojalá. Si fuera de club, todavía como... Sí. El jurado, la profesora. Ahora sí. Exigidos, tomamos esto aquí. Esto se quita. Hoy es 10-13, ¿no? Hoy es 13. Es 12. Ok. No está. Esta es la de. Siempre calcular, revisar todo tu hombre estuviera bien, todo bien. Ajá, dale con los síntomas que quieres. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Chupo. Sí, sí, por eso no lo acabo de decir. El producto amarillo se quita aquí, sin color. Pero el detalle es que no me quitará este. Yo lo que hice fue el siguiente, agarré, marqué la palabra que está al lado y me copié el formato ahí. O sea, marca esta, copié palabra, no. Sí. Bueno, va. No, que te voy a poner amarillo. Dale con receta porque voy a mandar la verdad. No, vamos a hacer una cosa. Presidio, claro que si yo borro esto y borro esto. Ok, pero aquí, ok, sí, pero el asunto es que, mira, copia esta, aquí. Ajá. Ajá. Sí, ya la copiaste. ¿Copio qué? Con la de 8 extras. Tatioka,
Y entonces ahora marcas aquí con el control y eso, suéltalo. Ok, ¿ves? La forma de copiar el formato. El formato. Sí. Primero hay que darle a eso. Pero esta vaina es loca. A ver. Dime, Wally. Recuerda que mi documento va con el pasaporte, ¿viste? ¿Tú lo ¿Cómo? sabes? El número de pasaporte sí, y tú lo corregiste, ¿cierto? Tú lo viste que estaba bien. ¿Ah? Tú viste que estaba bien escrito el número de pasaporte. Sí. Ajá, bueno, está bien. Ok. Porque nosotros teníamos personas trabajando con el personal. Pues yo limpié todo esto. Arriba donde dice cédula de pasaporte. Donde dice cédula, que creo que es el número de pasaporte. Pasaporte, en mi caso pasaporte. Ajá. Tiene que poner pasaporte. ¿Es un pasaporte? Pasaporte, sí. Sí. EX038. No, entonces no es doble identidad. Podemos ver tu identidad. Este es el pasaporte. EX0382745. Está bien, pero hay que poner Este pasaporte. EX. Tiene que no le había puesto su ese que se ponía el número. Se ponían los números. Ah, mira. Sí. Ah, ok. No, no, porque yo no. Y yo no recibía ¿El pasaporte de qué? ¿Pasaporte de dónde? el pasaporte. ¿El pasaporte de dónde? ¿Dominicano? El pasaporte de Wally. ¿El pasaporte de República Dominicana? Sí, 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 señora. EX0382745. A ver, La- Dominicana. Número va de sure, digo, lo copié todo igualito. Bueno, vamos a ver. Que se continúa, sí, dale que sí. Aquí está poniendo un formato ODT, no el formato 2, por razones que te explico en otra oportunidad. Como el Word fue Lo de que sí, pues, darle libre, se copia. Y imprimir. listo. Esto se Ajá. imprime. Como están archivos separados, tienen que hacer lo mismo con el otro. Déjame a buscar. Lo veré. Guardemos. Ima. Imprimimos. Aquí está igual, vamos a sacar el de
libro negro. No, pero veamos primero a que ¿Ya? No, pero ya lo leímos en pantalla. ya nos vas a sacar. Es negro. ¿Qué pasa? Que le damos algo de para seguridad compartido. Gracias. Ale. Sí. Te tocará a ti hacer el resto de los trámites, hacer las correcciones. La autora te dijo ahí en el numerito ese. Y una cosa que yo te voy a decir aquí en la parte del consentimiento informado para aclararlo ahí como lo dije bien. Okay. Y para entregar todo para que puedan hacer los trámites. Son tantos, yo no me acuerdo cuando yo hice la tesis que fueran tantos. Antes eran 3 por 1. Ya lo mostramos. La niña que me va a demorar. ¿Qué es eso? Eso es medicina, se llama un complejo RS. Ah, ok. Sobre esto que arriba no aparece, ¿no? Entonces, un complejo RS. Son grabados. ¿Qué busca? Entrega oficial de los veredictos, resto de los trámites, salimos del aire. Gracias, gracias. Chao, gracias.